El segundo bloque estará concentrado en la tercera clase magistral de la arquitecta María Elvira Madriñán, quien nos presentará el tema Rogelio Salmona, la idea continuada. Muchas gracias. Buenas noches. Así como Cernuda halló en la poesía no tan solo hermosura, sino ánimo, así podría decir que Rogelio Salmona encontró en la arquitectura la fuerza de vivir más libre y más soberbio. Para seguir con la cita de Cernuda, que me sirvió de epígrafe para esta charla y para centrar esta presentación en ese aspecto, también trascendental en su obra, la poesía, porque ella presidía su vida. Podría decir otra vez, como María Zambrano, que la poesía pretendía ser un conjuro para descubrir esa realidad cuya huella enmarañada se encontraba en la angustia que precede la creación y se volvía memoria. Memoria que rescataba y unía para convertirla en espacios donde se albergaría la vida. Me dejaré guiar por el hilo conductor de la poesía y a través de ella llegar a los últimos proyectos. Solo así podremos constatar cómo la poesía definió los primeros senderos de su trayectoria, que se volvieron su orden interior, su camino, aquel que recorriéndolo paso a paso llegó a convertir en cauce, el cauce de su vida. Seguiré ese hilo poético, aquel que descubrí a lo largo de años de trabajo a su lado, que también marcaron mi vida y contribuyeron de manera decisiva en mi despertar intelectual, pues debo reconocer que el conocimiento de un gran maestro y el acercamiento a su manera de trabajar marcan y pueden producir transformaciones como las que me tocaron en suerte. Vale la pena mencionar que el desarrollo de cada proyecto era un diálogo, o más bien una meditación en voz alta. No se escribía nada, pero todo quedaba flotando en el aire del taller y en el ánimo de quienes acompañábamos el proceso de diseño. Al seguir sus diálogos, se podría intuir por dónde rondaban sus pensamientos, se vislumbraban sus recorridos y poco a poco afloraban en sus trazos los resultados de sus búsquedas que se materializaban, se volvían tangibles. Ese diálogo era un aprendizaje sin fin. En todo ese proceso, descubrí la capacidad de ensoñación que puede producir la arquitectura. Cada etapa fue para mí un profundo aprendizaje, una revelación, una invitación a participar en la creación de un mundo nuevo
lleno de encantos y sortilegios. Me enseñó cómo con la arquitectura se puede sublimar lo cotidiano y transformar la naturaleza. Y así, cargada de emoción y conocimiento, mostraré algunos de los últimos proyectos, aquellos en los cuales tuve una participación decisiva, donde se pone de relieve cómo, con el uso de los mismos elementos que fueron comunes en su obra, se puede percibir su evolución y se descubre la maestría adquirida para poner en valor lo imperceptible y darle cuerpo a espacios cargados de poesía. En ellos se siguen rompiendo límites. La arquitectura se vuelve un descubrimiento, una experiencia, un recorrido en el que toman valor el entorno, la geografía, los ascensos, los descensos, las transparencias, las exploraciones por la misma arquitectura. La arquitectura se vuelve protagonista, insinúa e invita a ser descubierta. Se lanza a la conquista del cosmos, siempre respetando el entorno, resaltándolo, magnificándolo. Iniciaré con uno de los edificios que hablé ayer, pero mostrando otro aspecto de él, ya no enfocado sobre el tema del espacio público, sino sobre la importancia de la intervención en el centro histórico de la ciudad, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Ese proyecto se implanta en un contexto de gran valor histórico, el barrio La Candelaria, una zona colonial en el corazón de la ciudad, en un lote que había permanecido vacío desde el Bogotazo del 9 de abril de 1948, cuando el líder popular Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Ese lugar con unas implicaciones que obligaban a ser muy respetuosos con la historia, con las tradiciones culturales, con el urbanismo de ese lugar. Por lo tanto, el proyecto debería responder bien a la relación con ese entorno, con su paisaje y su geografía. Por lo tanto, debería empezar a establecer compromisos entre el tejido histórico y el nuevo, favoreciendo la mezcla social y funcional en todas sus áreas para garantizar su éxito. Tenía la historia como punto de partida, por lo tanto, debía buscar una armoniosa relación entre el entorno histórico de valor patrimonial y su arquitectura, lo que lo llevó a proponer un edificio que ofreciera, como la misma ciudad, diversidad de opciones culturales y sociales, que aportara espacios que favorecieran relaciones y el sentimiento de pertenencia. Un edificio abierto, que pudiera ser apropiado por todos. Desde sus primeros trazos se conjugan dos universos, el íntimo, el particular, el que resulta del profundo conocimiento de la historia, pero también el de las emociones, de los afectos, de los anhelos, de la experiencia acumulada durante años de trabajo y de reflexión, y el de fuera, el que aporta el lugar con su legado ancestral, con sus historias particulares, con las vivencias de sus habitantes, sus mitos, sus fantasías, pero también el del entorno, su paisaje y su geografía. El respeto por el lugar no implica hacer una arquitectura historicista, ni imitar formas, ni lenguajes, ni quedarse en otras épocas. Por el contrario, es necesario pensar en una arquitectura que hiciera presente a nuestra contemporaneidad, a nuestro tiempo, y reconocer que ésta dejará también su huella, aceptando que la identidad cultural es un proceso
una construcción permanente que permite a las ciudades crecer, renovarse y transformarse. La ciudad es, en consecuencia, la refundación perpetua. Pero la arquitectura debe saber revelar no solo los ámbitos vivos de otra historia, sino los de nuestra época, los actuales, los que hacen parte del alma de sus habitantes para poder lograr perdurabilidad. Para eso es necesario liberarse de la momentaneidad, de lo transitorio, de lo fugaz, y entrar a formar parte del lugar sin imponerse, formando un todo con él, pero siendo actual. En el desarrollo del proyecto, nada se dejaba al azar. Todo se precisaba hasta lograr las medidas justas, las proporciones deseadas, la armonía con el entorno, pero sobre todo hasta lograr proponer para la ciudad espacios evocadores que volvieran la ciudad más amable, espacios generadores de convivencia, de solidaridad, para ser apropiados por todos los habitantes, llenos de sorpresas y misterios que invitaran a errar y perderse en la errancia. Y esos espacios se vuelven poesía, le cantan a la tierra y al cielo, se cubren de flores, se bañan de luces, de sombras, de brillos y esplendores, de tiempo y de vida. Con este proyecto constatamos cómo lo público toma cada vez más valor en su obra y cómo la arquitectura, a pesar de pertenecer a una empresa privada, puede ofrecer a la ciudad sus espacios para el disfrute de todos, volviendo la ciudad más democrática y equitativa, permitiendo que en su obra resonaran los ecos del pasado, pero que al mismo tiempo le diera la cara a un presente y se volcara hacia el futuro. Y mostraré otro proyecto que también pasamos ayer enfocando hacia el espacio público, pero mostrando más cómo fue toda la gestión de ese proyecto, porque para mí es uno de los más conmovedores y que logra plenamente el resultado buscado con la arquitectura, la recuperación de los derechos ciudadanos y la cristalización de los anhelos e ilusiones a una comunidad. Moravia era un antiguo botadero de basura de la ciudad de Medellín, un espacio marginal, despreciado, carente de infraestructura, invadido por personas humildes que habían llegado en muchos de los casos en busca de un refugio que los protegiera de la violencia que los había arrancado del campo. Y lo único que encontraron fueron lugares inhóspitos, malolientes, basureros, refugio de indigentes y recicladores que se habían apropiado de ellos, pues en la basura encontraban la fuente de abastecimiento de sus míseras condiciones. Sin embargo, a pesar de la dureza en la que tenían que vivir, no habían perdido las ilusiones ni las esperanzas y estaban dispuestos a iniciar otra vida. Se apropiaron de esos lugares, los volvieron su rincón del mundo, manantial de una cultura popular, asentamiento con características inéditas, resultado de soluciones de sus problemas al alcance de sus necesidades. Y así, sobre las mismas basuras construyeron futuro, porque no habían perdido aún la alegría de vivir. Esas eran las condiciones en las cuales se insertó el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, como parte de un ambicioso plan de la Alcaldía de Medellín para recuperar la ciudad.
con la ilusión de poder dar una respuesta arquitectónica y poética a esa población necesitada, se inicia un estudio serio, profundo, para poder, con la arquitectura, respetar la diversidad existente, resaltar el paisaje y poner en evidencia su entorno para arraigarse a él y surgir de él, formando un todo. Se empieza a pensar cómo volver más amable ese pedazo de ciudad, cómo recuperar sus espacios públicos, en la mayoría de los casos inexistentes, pues son resultado de la conglomeración de urbanizaciones espontáneas, donde la prioridad es un abrigo, un cobertizo, como necesidades primarias de la vida. Los espacios públicos en Moravia son en consecuencia espacios residuales, sin valor alguno. Era necesario entonces proponer espacios congregadores, donde los intercambios sociales fueran posibles como realidades de la vida, espacios para ser apropiados por todos los habitantes. Se buscaba con la arquitectura introducir escalas acordes con su habitabilidad para que los moradores tuvieran aquello que les había sido negado, lo que sus vidas necesitaban para vivir en libertad. Se buscaba que la arquitectura respondiera a las necesidades y anhelos de sus habitantes, que abriera el camino para la recuperación de los derechos ciudadanos, que brindara espacios donde las manifestaciones fueran posibles, manifestaciones culturales, espacios para la libertad y para la poesía. Pero sin olvidar que la arquitectura tiene una función primordial y es su función social, que debe estar situada en su contexto colectivo y debe ser capaz de afrontar y resolver los grandes problemas de su época, generando espacios equitativos y saludables que le permitan al hombre gozar y soñar. Y ese barrio, considerado uno de los más violentos de la ciudad, inicia un proceso de transformación. Se prepara para la llegada de la arquitectura. Empiezan por embellecer sus viviendas. Paralelamente, la alcaldía realiza una labor social invaluable. Por medio de talleres ofrece variedad de posibilidades a los habitantes. Llega la música y la danza, el cine, el teatro y todas las actividades necesarias para que los habitantes pudieran recuperar la dignidad negada durante años. La arquitectura abrió sus espacios, donde crecieron esperanzas e ilusiones que contribuyeron a la consolidación de una sociedad más igualitaria y justa. Y así, el edificio se llenó de vida y en él se quedaron para siempre la música, la danza, el teatro, las artes, la dignidad y las ilusiones de todos sus moradores que terminaron llamándolo la casa de todos. Me correspondió también culminar muchos de los proyectos que habíamos iniciado juntos, labor que sigo haciendo con el mismo rigor y actitud ética que aprendí trabajando a su lado. Inevitablemente aparecerán nuevas búsquedas, nuevos mundos, resultado de la continuidad de una idea que sigue su evolución sin detenerse y que responderá a otras visiones que fueron también construidas a su lado, compartiendo lecturas y pasiones, pero sobre todo compartiendo arquitecturas. Difícil saber cuánto hay de Rogelio y cuánto mío en cada uno de ellos,
Solo sé que sigo por el sendero que trazamos, respetando las ideas que los inspiraron, pero a la vez plasmando mis pensamientos. Presentaré el proyecto para la Alianza Francesa y parto de una cita de Rogelio que me parece muy apropiada, que acompañó la valla de cerramiento de la obra: arquitectura, lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía, porque para mí eso era lo que se buscaba con este edificio, que fuera la arquitectura la que propiciara ese encuentro y su uso permitiera el acercamiento a la cultura, pues en él se desarrollarían actividades culturales y de difusión de la lengua y la cultura francesa. El lugar, un lote estrecho y profundo, contiguo a la Embajada Francesa en Bogotá, rodeado por edificios en todos sus costados, enterrado en la parte posterior 8 metros respecto a sus vecinos, lo que impedía pensar en un edificio abierto. Por el contrario, el proyecto debería volcarse hacia su interior y proponer aberturas que le permitieran capturar la luz en todas sus formas. La estrechez del lote era un reto y a la vez una oportunidad. Había que explotar esa longitudinalidad. Para ello se propone una gran rampa que recorre el edificio y le da vida, paso obligado de estudiantes para llegar a todas las dependencias. Es ella la que permite que la luz extienda sus brazos. Las ventanas acompañan el ascenso, marcan cadencias, abren perspectivas al barrio, al paisajes lejanos, le imprimen ritmos, lo llenan de sombras que animan el deambular, capturan la luz, la vuelven materia y juegan con las sombras. Los ritmos son claroscuros. El recorrer es un acontecimiento, un devenir que cambia a cada paso. Por el otro lado, largas aberturas permiten que ese juego de luces y sombras lleguen hasta los muros de las aulas y con ellos su dinámica, sus movimientos. El recorrer se vuelve fundamental de la vivencia de la arquitectura. Al final del recorrido peatonal, en el 6º piso, la luz entra por marquesinas, por los muros con calados de hormigón y genera una explosión de brillos y destellos. El edificio resplandece. Una vez más, la luz se convierte en aliada, se vuelve materia y parte integral del edificio para imprimirle así una lectura diferente cada hora, cada momento, y para que lo bañe de ocres y dorados, lo llene de grises y negros, le incorpore el tiempo, lo haga cambiante y lo llene de espacios cargados de tiempo, de historias y de encuentros. Sobre la carrera 11, el edificio es sólido, paramentado, casi hermético, para aislarse del ruido y lograr condiciones de confort al interior para el desarrollo de sus actividades. Al interior se pretende ampliar los límites para permitir que en él
se perciban la multiplicidad de visiones. Para ello, otra vez, la rampa actúa a la vez como espacio vacío, transparente, por medio del cual se pretende capturar la luz con todos sus matices. Y así, casi imperceptible en el lugar, entra a formar parte de ese contexto sin agredirlo, siendo respetuoso con él, buscando que solo sobresalga por su calidad y sencillez, cualidades que caracterizaron la arquitectura de Salmona y que se mantienen presentes. Se hizo toda una investigación para el uso del hormigón con pigmentos y estas son las pruebas que se hicieron porque el edificio es todo en hormigón. Espero con ese proyecto haber sabido interpretar sabiamente sus pensamientos, números, medidas y haber podido captar la sutil música de su alma para que ella resuene en todos sus espacios y llene con sus cantos la arquitectura. El Gimnasio Fontana es un colegio en el cual los pensamientos de Rogelio en torno a la enseñanza encuentran su asiento en ese proyecto pedagógico. Este se convierte en una maravillosa oportunidad para plasmar sus ideas sobre lo que debería ser la arquitectura para la educación. El proyecto parte de la creación de espacios abiertos, caracterizados para el desarrollo de las diferentes actividades, en los cuales fuera posible la integración de los alumnos con los ambientes naturales. En 1995 inicia la construcción, la cual se fue desarrollando por etapas, siendo la última la realizada en el 2010. Para esta etapa fue necesario hacer una modificación al programa, pues con el transcurrir del tiempo, la comunidad escolar había aumentado considerablemente y por consiguiente el cuerpo docente y administrativo. El proceso constructivo tan distanciado puso en valor cada intervención y resaltó la importancia de los límites en la arquitectura. A medida que se integraban nuevas construcciones, se percibía cómo, al contenerse el espacio, se enriquecía la vivencia de esos lugares, generando deseos de recorrerlos, de descubrirlos, y la arquitectura aportó a la vida estudiantil sorpresas y misterios y a la vez invitó a perderse en la misma arquitectura. Este centro cultural para la Universidad de Caldas, en una ciudad que se llama Manizales, inicia en el 2003. Se buscaba con este proyecto aportar también al enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Pensamos hacer un proyecto en el cual la naturaleza y el paisaje fueran muy importantes y que la arquitectura pudiera contribuir al desarrollo de actividades intelectuales del hombre y al cultivo del espíritu humano y a su vez ofreciera oportunidades que permitieran por medio de la educación convivir con la cultura de forma más cercana, como parte esencial de nuestras vidas. Conscientes de la importancia del encargo, respondimos con un proyecto estructurado a partir de un gran espacio abierto, propiciador de encuentros e intercambios, generador de convivencia que posibilitara la vida estudiantil y que a su vez respondiera a una concepción de ciudad abierta
y participativa, donde la democracia pudiera ser ejercida en libertad intelectual, apoyada en valores éticos, de tolerancia y de solidaridad. Los procesos en Colombia para este tipo de proyectos toman mucho tiempo, si no mueren en el intento. Afortunadamente, después de 10 años de ires y venires, el proyecto ve finalmente la luz. Aunque fue necesario hacer grandes modificaciones en el programa, para mí era prioritario actuar con mucho respeto, de manera que las intervenciones fueran casi imperceptibles y la esencia del proyecto no se alterara. En este momento se encuentra en construcción la primera etapa, la biblioteca. La difícil topografía del lugar hace que el proyecto sea como una escisión en la ladera y se incruste en ella como arañando la tierra, para ofrecer sus espacios para la contemplación del paisaje que entra en él con todos sus matices, a través de largos corredores que, acentuando su longitudinalidad, invitan a errar, a recorrer, a descubrir el paisaje y a disfrutar a la vez de la naturaleza propuesta en el corazón del proyecto, que es su espacio vital, el gran patio hacia el cual confluyen todos sus espacios. Pasaré muy rápidamente por otra serie de proyectos en los cuales hemos estado trabajando. El Gran Campus para una Universidad, que inició en el 2004, que está en proceso todavía. Dentro del proyecto hay 5 facultades, un colegio, campos deportivos, un teatro, una biblioteca, un coliseo. El Museo de Arte Moderno es otro de estos proyectos que se construyó en el año 80, se terminó en el 82 y actualmente se está haciendo la ampliación en el lote contiguo. Un colegio que también se entregó en el 2007 y creemos que no se va a construir. Y un pequeño edificio también en el barrio La Candelaria, el centro histórico de la ciudad, que está en construcción en este momento.
Para terminar y para rememorar a Rogelio, qué mejor que sus propias palabras, que encuentro muy bellas y apropiadas para entender la dimensión de su arquitectura. Muchas gracias.